Durante este mes hemos estado hablando acerca de la santidad y hasta el momento hemos visto tres enfoques en la cual ésta se aplica en la vida del cristiano. Y es muy importante, hermanos, comprender cómo este tema tan relevante tiene un peso en cada una de las acciones que tomamos. Como lo hemos repasado, la santidad es una manera de vivir, es un proceso de transformación continua, pero sobre todo es una decisión. Si vemos a un señor vestido de rojinegro con un león en el pecho, en Costa Rica probablemente sabremos de que está representando a un equipo nacional, que es nada más y nada menos que la Liga. Si vemos a un señor que está vestido de morado con una S en su pecho, probablemente sabremos que es un señor que representa al Deportivo Saprissa. Ahora, les pongo este caso. Si vemos a una señora vestida de blanco en un hospital, ¿qué diríamos? Pues es una enfermera que está atendiendo a los pacientes. ¿Qué pasa, hermanos, con esta identidad? Que también, hermanos, esto puede ser contradictorio, también puede jugarnos en contra si no hacemos lo correcto. Imaginémonos a un empleado de la Coca-Cola que toda su vida ha pasado promoviendo el producto, tomándose una Pepsi. ¿Qué diríamos nosotros? Pues claramente este hombre está haciendo algo contradictorio a lo que él promueve. ¿Qué pasa si vemos a un hombre vestido de entero, con zapatos lujosos y un Rolex, corriendo en una maratón? Diríamos, este hombre está loco. ¿Por qué no utiliza la ropa, la vestimenta necesaria para poder ejercitarse? Y ahora les hago la pregunta que quiero que ustedes analicen. ¿Cómo se vería un cristiano diciendo malas palabras o robando? ¿Qué clase de vestimenta está llevando en su vida? ¿Está llevando la vestimenta de Cristo Jesús o acaso está llevando la vestimenta del mundo? Son dos, hermanos, dos elementos muy importantes que debemos de comparar, y como lo han dicho hermanos que han predicado acá al frente, no es algo, hermanos, de tibio o es un medio, sino es o bueno o malo. Nosotros como cristianos tenemos una identidad al vestirnos como Cristo. Por ello, hoy vamos a hablar acerca de la santidad como identidad en Cristo. Cuando nos vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 24, les daré un tiempo para que puedan llegar. Efesios capítulo 4, versículo 4. Vemos cómo el apóstol Pablo en estos versículos está hablando acerca de la identidad que debemos de tener en Cristo. Primero que todo hay que saber el contexto del pasaje en Efesios capítulo 4, 24. Cuando leemos desde el inicio comprenderemos que Pablo en este momento se encontraba encarcelado. Se encontraba hablándoles a la iglesia en Éfeso, en general, pero especialmente a los gentiles. ¿Por qué digo especialmente a los gentiles? Porque los judíos, hermanos, eran muy correctos en lo que hacían, muy disciplinados. Más los gentiles, por venir de otro lugar y no vivir tan fervientemente como los judíos, en muchas ocasiones arrastraban cosas de su vieja vida. Entonces Pablo lo que les está diciendo a ellos es que no arrastren esas cosas y que vivan de acuerdo a una nueva vida en Cristo Jesús. Pablo también escribió a la iglesia de Éfeso sobre asuntos doctrinales y la unidad de la iglesia. Cosas muy importantes, hermanos. Allí podemos ver los diferentes ministerios,
Pablo nos explica muy puntualmente todos esos elementos que tenemos y que podemos ver reflejado en la iglesia de Cristo hoy en día. Como punto uno, estimado hermano y visita, tenemos que debemos despojarnos del viejo hombre para tener una nueva identidad en Cristo. Si nos vamos a Efesios, ahora sí, acompáñenme, capítulo 4, versículo 22, nos daremos cuenta de esto. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice de la siguiente forma: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí hay una palabra, hermanos, clave de entender, porque despojados en griego tiene un significado profundo. De hecho, esta palabra se divide en dos. Se divide en apo, fuera de, lejos de, separación. Y se divide en titemi, poner, colocar. Cuando se refiere a poner, colocar, es colocar lejos, colocar fuera. Cuando Pablo les está diciendo que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, les está diciendo que pongan fuera esos deseos engañosos que hacía que ellos estuvieran en perdición. Es muy importante, hermanos, comprender las palabras que engloban el contexto de estos versículos, hermanos, porque solo así podemos comprender cuál es el mensaje que el apóstol Pablo le quería dar a los hermanos en Éfeso. Juntas forman la idea poner aparte, quitar o alejar. Pablo nos explica que es un requisito para alcanzar la santidad que nos despojemos del viejo hombre. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4 del versículo 17 al 22. Podemos ver cómo allí él le dice a los hermanos en Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, es allí cuando viene el versículo que acabamos de leer: despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces podemos ver que no es una opción, hermanos, alejar todas esas cosas que nos van a hacer tropezar o que nos van a alejar de la presencia de Dios. Es un requisito, es un mandamiento directo hacia nosotros, hermanos. Como cristianos, hermanos, debemos evitar caer nuevamente en nuestras viejas prácticas de nuestra vieja vida. Y aquí estamos usando el ejemplo de la vestimenta. Ya hemos visto, hermanos, cómo la vestimenta nos identifica a cada uno de nosotros. A través de la vestimenta nosotros podemos formar opinión en las personas de cómo las personas nos ven a nosotros. Usando el ejemplo, hermanos, de aquel hombre vestido entero, ¿qué pensaríamos nosotros? Pues que el hombre tiene plata, que el hombre es pudiente, porque solo así puede tener esa vestimenta, puede lucir esa vestimenta. Así también, hermanos, nosotros tenemos una vestimenta la cual debemos de cuidar, la cual se nos fue otorgada desde el primer día en el cual decidimos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Se nos dio blanca, hermanos, más blanca que la nieve, pero en nosotros está evitar de que esa vestimenta sea manchada por la mancha del pecado.
Como cristianos, hermanos, debemos evitar, y ese evitar, hermanos, no es negociar, no es decir, eh, voy a mentir en este aspecto porque no me conviene, no. Evitar es tener la fuerza y la valentía del saber decir no, del saber pensar y razonar en lo que a Dios le agrada en nuestra vida. Y a partir de ese razonamiento, poder tomar las mejores decisiones y poder ser ejemplo y poder lucir la vestimenta que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Cada vez que intentamos volver a esas costumbres antiguas, las que teníamos antes de conocer a Cristo, es como si quisiéramos vestirnos otra vez con ropas sucias. Yo no sé, hermanos, si para usted, estimado oyente, es agradable estar vestido elegantemente y colocarse una ropa manchada. Pues diríamos, para nada, hermano. Si yo estoy vestido elegantemente, prefiero quedarme con la ropa con la que luzco mejor. Pues lamentablemente, hermanos, en muchas ocasiones el ser humano eso es lo que hace en su vida. Prefiere volverse a poner la ropa sucia y se quita la ropa que Dios le ha dado. Entonces, hermanos, debemos de evitar volver atrás y ponernos esa vestimenta sucia por el pecado. Costumbres antiguas. Tenemos innumerables, hermanos, que se practican y otras que surgen a través de ideologías falsas que el ser humano propone al mundo. Y todas estas costumbres, hermanos, hacen referencia a todas aquellas acciones que nos alejan de Dios y que evitan que nosotros podamos lucir como un maniquí, hermanos. No sé si ustedes han ido a una tienda o ropa americana y ustedes ven que tienen un maniquí vestido con, no sé, con un saco, con una pantaloneta, con una camisa de marca Nike, lo que sea. Y estos maniquíes los ponen precisamente para que las personas puedan ver cómo se les vería esta prenda colocada en cada uno de sus cuerpos. Hermanos, cada vez que intentamos volver a esas costumbres antiguas, es como si quisiéramos vestirnos otra vez con ropas sucias. ¿Por qué? Porque a través de nuestras acciones estamos luciendo algo que nosotros día con día no predicamos, no aprendemos. Día a día, cada primer día de la semana, y a través del escudriño de las escrituras, nuestro objetivo debe ser llenarnos más de ese consejo que Dios nos ha dado y poder, hermanos, cuidar nuestra vestimenta ante Dios. Al cuidar nuestra vestimenta ante Dios, estamos luciendo como ese maniquí en esa tienda, la vestimenta que Cristo lució cuando vino por primera vez en este mundo. Él lo hizo y nos demostró que sí es posible, hermanos. Es simplemente comprometernos y lucirla, hermanos, valientemente. Quisiera que me acompañen a Colosenses capítulo 3, versículo del 9 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo del 9 al 10 nos dice lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí, hermanos, podemos denotar lo que el hermano Diego nos explicó el domingo pasado, que la santidad es un proceso de transformación continua. Y ese proceso de transformación continua se logra a partir del conocimiento de las Escrituras. A través de ese conocimiento, hermanos, nosotros podemos transformar nuestra mente. Quisiera que me acompañen, hermanos, a Efesios capítulo 4, versículo 24, que es muy importante y muy clave. Si bien explicamos el contexto y explicamos el autor y el entorno general que rodea este versículo, es muy importante que lo podamos leer para poder comprender mejor
lo que estamos abarcando en este punto. Dice de la siguiente forma: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces podemos ver, hermanos, cómo el contexto de este versículo hace referencia a lo que hemos hablado a lo largo de este ratito que llevamos estudiando este tema. Como segundo punto, hermanos, debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente para formar una nueva identidad en Cristo. Solo así, hermanos, podemos nosotros cambiar lo que nos aleja de Dios por cosas buenas a través de la instrucción de su palabra. Pero si ustedes me acompañan a Efesios capítulo 4, versículo 23, veremos lo siguiente. Y renovados en el espíritu de nuestra mente. En este versículo Pablo utiliza dos palabras clave. Renovados en el espíritu de nuestra mente. La palabra renovar, hermanos, significa volver a formar en este contexto de acuerdo a la voluntad de Dios. En el espíritu de nuestra mente, hermanos, es la segunda palabra y significa tener la disposición en nuestra mente. Unido, hermanos, este versículo nos quiere decir volver a formar de acuerdo a la voluntad de Dios, teniendo la disposición en nuestra mente para efectuar esa transformación. Dios no obliga, hermanos, a nadie transformar su mente. De hecho, Él nos ha dado el libre albedrío para que nosotros podamos elegir y que nuestras decisiones sean decisiones razonables y puntuales. Qué difícil, hermanos, es literalmente resetear nuestra mente cuando ya llevamos una vida de costumbres antiguas. No es un proceso fácil, hermanos. No es un proceso sencillo. Y volver a formar, hermanos, no es bajo los intereses humanos, sino, hermanos, bajo la voluntad de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que debemos de tener esa humildad y reconocer primero que todo en qué estamos fallando y posteriormente hacernos un autoanálisis para saber qué situaciones en nuestra vida debemos de cambiar para dejar de que Dios moldee nuestra mente. Pablo nos presenta una lista de algunos ejemplos de cómo renovar nuestra mente. Cuando nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo del 25 al 32, allí podremos ver esta lista. Quisiera primero que me acompañen a leer estos versículos y posteriormente estaremos haciendo un repaso de cada uno de esos elementos que Pablo nos menciona. Efesios capítulo 4, versículo del 25 al 32. Dice de la siguiente forma: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí, hermanos, esta palabra contristáis es no pongamos tristes al Espíritu Santo.
a través de esas acciones negativas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Repaso, hermanos. Debemos desechar mentira, la ira. Debemos desechar el darle espacio al mal. Debemos desechar robar. Debemos desechar las malas palabras, la amargura, el enojo, la gritería, hablar mal de alguien, la malicia, las cuales causan tristeza al Espíritu Santo. Y hermanos, debemos ser hijos e hijas de Dios que hablen la verdad, se enojan con razón y medida. ¿Qué quiero decir con se enojan con razón y medida? Nosotros podemos enojarnos, hermanos, por algo que nos disgusta. Lo malo está, hermanos, en airarnos. Porque no es lo mismo, hermanos, usted estar molesto por alguna situación a usted estar enojado al punto de querer agarrar a alguien y golpearlo o decir una mala palabra. Usted puede estar enojado, por ejemplo, de escuchar a alguien hablando mentiras de la palabra de Dios. Y ese es parte del celo que Dios manda que nosotros tengamos. Porque si no sintiéramos nada, deberíamos de preocuparnos, hermanos. Deberíamos de enojarnos igualmente, hermanos, cuando vemos que una persona está haciéndole algo a un familiar. Puede ser un hijo, puede ser una abuela, puede ser una madre, un padre. Pero debemos de saber controlar esa emoción y no dejar de que esa emoción tome el control de lo que vamos a hacer posteriormente. Lamentablemente, hermanos, el mundo no ha sabido controlar esto y por ello es que se dan las guerras, por eso es que se dan las diferentes situaciones de conflicto familiar, internacional, de conflicto inclusive emocional con nosotros mismos. Por ello, hermanos, enojarnos con medida y también con razón. No, tampoco, hermanos, podemos estarnos enojando por cualquier cosa. Debemos de saber por qué nos estamos enojando, cuestionarnos por qué esa situación está pasando y saber si debo yo de cambiar algo o si verdaderamente la situación amerita que yo me enoje. También, hermanos, debemos de ser hijos e hijas de Dios que trabajen honradamente, lo cual es lo contrario a robar. Hurtar, hermanos, es lo mismo que robar. Debemos de ser hijos e hijas de Dios que hablen palabras de edificación, palabras que busquen construir algo positivo en las personas, que busquen animar al hermano a seguir adelante, que busquen, hermanos, hacer que el hermano pueda salir tal vez de una situación difícil que está pasando y que pueda ser un fin y un inicio de un nuevo camino también. Ser buenos. Ser bueno, hermano. Creo que no requiere de mucha explicación esta palabra. Creo que usted y yo sabemos qué significa ser bueno. Y sobre todo, hermanos, ser misericordiosos. Como dice, hermanos, allá en Efesios capítulo 4, verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No es opcional, hermanos. Debemos de ser misericordiosos bajo cualquier situación, tal cual sea. Debemos tener, hermanos, entonces, la disposición de permitir que Dios vuelva a dar forma a nuestra mente, conforme a su voluntad, para que cada día avancemos en ser mejores personas y reflejar plenamente su carácter, el carácter de Dios. Quisiera que me acompañen, hermanos, a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice lo siguiente.
Y esto sustenta a lo que acabamos de decir. Dice de la siguiente forma: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo teniendo la disposición de querer que nuestra vida se transforme, podremos acudir a las Santas Escrituras. Y a través de acudir a la Santa Palabra, podemos entonces, hermanos, marcar la diferencia y no ser igual al mundo, que se conforman a este siglo. No ser igual al mundo, que con el libertinaje quieren hacer cosas que son irrazonables, normales. No ser igual a este mundo, hermanos, que este conformismo los lleva a vivir una vida como si nadie los viera, como si estuvieran solos en esta vida, como si lo que hicieran no tuvieran una consecuencia en un futuro, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando leemos las Escrituras y la estudiamos, podemos entender la voluntad de Dios, y a través de ese entendimiento podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y allí, hermanos, tomaremos las decisiones adecuadas para cambiar lo malo por lo bueno, para cambiarnos las vestiduras, hermanos, si tenemos una mancha, y ponernos las vestiduras blancas. Como tercer punto, hermanos, tenemos que vestirse del nuevo hombre para tener la identidad de Cristo. Es necesario para esto. Cuando nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 24, observaremos lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice de la siguiente forma: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo nos habla de que hemos de vestirnos en el nuevo hombre, y vemos cómo esta vestimenta posee tres componentes importantes: justicia, santidad y verdad. Esta vestimenta es creada por Dios. Y les voy a hacer una comparación con elementos reales de cómo estos elementos llegan a conformar esa vestimenta que Dios creó para nosotros. La justicia, hermanos, es como la tela fuerte que da soporte. Es como esa tela, hermanos, que usted dice, es una tela de calidad. Esta tela, pues, me va a durar. Yo sé que si yo la compro, me va a durar mucho tiempo y yo la voy a poder usar durante muchos años. Y es que sí, hermanos, si nosotros tenemos justicia en nuestra vida, actuaremos bajo los buenos principios que Dios nos ha establecido en su palabra. Y esto nos dará fortaleza y soporte a nuestra vestimenta. La santidad es el color puro que da identidad a la vestimenta. Como hemos visto, hermanos, en predicaciones anteriores, la santidad es una manera de vivir, una decisión de cómo nosotros queremos vivir, bajo los principios que Dios nos ha dejado que sigamos. Al nosotros vivir, hermanos, bajo los principios que Dios nos ha mandado a que sigamos, seremos como ese color que es visible al mundo. Como cuando ustedes ven una camiseta de, no sé, de color fino, que usted dice, qué bonito esta camisa para vestir, o qué bonito este pantalón para ponérmelo un domingo para ir a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice un dicho, todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos, hermanos. Y por ello es importante, hermanos, vivir conforme a los reglamentos que Dios nos ha mandado, para poder lucir el color blanco que se nos fue dado por parte de Dios cuando decidimos entregar
nuestra vida a Cristo. Y lucirla, hermanos, de una forma orgullosa, en el sentido de no vanagloriarnos, sino de que no nos dé pena. No nos dé pena, hermanos, lucir esa santidad. Seamos ejemplos, valiente, y luzcamos esa santidad, ese color puro al mundo, para que el mundo se interese en buscar a Cristo Jesús en su vida. Verdad. La verdad es como las costuras que mantienen todo unido. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos inspira a nosotros. Allí podemos encontrar el consejo divino que nos guía a nuestro día a día. ¿Qué pasa si yo hago una camisa y no coloco costuras, o coloco costuras de mala calidad? Pues rápidamente esa camisa se va a romper. Así es, hermanos. La verdad de este mundo son costuras de mala calidad, mas la verdad de Dios son las costuras de la máxima calidad. Y esto, hermanos, nos va a hacer que nuestra vida tenga sentido y que estas tres cosas inclusive se mantengan unidas en nuestra vida. Quiero hacerles una pregunta, estimados hermanos. ¿Saben quién fue el primero que utilizó esta vestimenta hecha por Dios y nos enseña hoy en día cómo podemos ponérnosla en nuestra vida? Jesús, hermanos. Jesús es nuestro ejemplo perfecto, el modelo que se revistió de justicia y santidad y verdad. En él vemos reflejadas estas tres virtudes en plenitud, hermanos. En una sola vestimenta espiritual, mostrando la plenitud del carácter de Dios. Cuando nos vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 26, podemos observar cómo estos versículos nos dicen lo siguiente. Hebreos capítulo 7, verso 26. Dice la siguiente forma: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Una vestidura incorruptible, hermanos, que inclusive dio su vida por usted y por mí, con una vestidura blanca, hermanos. Y él nunca cuestionó por qué estos hombres le iban a quitar la vida de la forma que lo iban a hacer, por amor a usted y a mí. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y cuando dice acá nos convenía, es porque, hermanos, a través de Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús podemos alcanzar la oportunidad de poder ser salvos. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Ahora, hermanos, apartado de los pecadores no quiere decir de que nosotros vayamos a ver debajo del hombro a personas que no están siguiendo la doctrina de Cristo Jesús, hermano, sino más bien de hacer lo que Cristo hacía: predicarles el evangelio a estas personas para que puedan tomar conciencia y puedan aceptar a Cristo en su vida. No quiere decir, hermanos, que nos hagamos clasistas, en el sentido de que no podemos dejar entrar a una persona, tal vez que sea de bajos recursos. No, hermanos. Se trata de acoger a todos, pero también se trata de alejarnos de esas personas que sabemos que nos van a alejar de los caminos de Dios. Hermanos, cuando Pablo nos dice que debemos vestirnos de nuevo hombre, nos está hablando de un cambio. No nos está hablando de un cambio superficial, como ponerse una ropa nueva para impresionar. Está hablando de una transformación profunda
de una vestimenta espiritual que Dios mismo diseñó para nosotros, una vestimenta santa. Recordemos que, así como Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Dios nos ha enseñado a través de Pablo que la identidad del cristiano está en 1. Despojarse del viejo hombre para tener una nueva identidad en Cristo. 2. Renovarnos en el espíritu de vuestra mente para transformar una nueva identidad en Cristo. Para formar una nueva identidad en Cristo. 3. Vestirse del nuevo hombre para tener la identidad de Cristo. Ambas, hermanos, son requisitos fundamentales en nuestra vida para poder vestirnos con esa vestimenta blanca, hermanos, y tener la identidad en Cristo. Vestirse del nuevo hombre, hermanos, no es un acto único. Y quiero finalmente darles este mensaje. Sino es una decisión diaria. Cada día debemos elegir no volver a las ropas sucias del pecado. No es un cambio superficial, sino una transformación profunda que se refleja en nuestra manera de vivir. El mejor ejemplo, hermanos, como hemos visto de esta vestimenta, es Cristo Jesús, quien mostró con su vida lo que significa andar en santidad y reflejar plenamente el carácter de Dios. Que el Señor los bendiga.